¿Qué hay? Queremos mostraros en este vídeo cómo podemos gestionar los formularios que existen dentro de Financis RP y cómo interactuar con los campos que vienen contenidos en dichos formularios. Para ello vamos a dirigirnos al interior de una empresa y vamos a acceder al formulario de los parámetros de control de la misma, ya que existe todo tipo de campos con los que podemos describir cómo interactuar con ellos. En primer lugar, deciros que la mejor forma de desplazarse a través del formulario es mediante la tecla tabulador del teclado. La misma se va a ir posicionando a cada presión del tabulador en el campo siguiente. Si queremos ir hacia atrás, tiene que ser con la combinación de teclas Shift o mayúsculas y tabulador. Y podemos ir en sentido contrario. Los distintos tipos de campos que compone un formulario pueden ser campos de texto, como es este de la dirección. Está comprendido por varias palabras y cuando nosotros hacemos foco en el campo se va a seleccionar todo el contenido del campo. Si queremos interactuar con él, por ejemplo suprimirlo, lo eliminaríamos. Con la combinación de teclas Control Z volveríamos a rellenar el campo con el dato que teníamos previamente. Por otro lado, podemos seleccionar una sola palabra si hacemos un doble clic sobre ella para poder editarlo a nuestro gusto. Otros tipos de campos que tenemos son campos numéricos, solo nos van a aceptar un valor numérico. No en vano es posible introducir letras en el campo, pero cuando hagamos foco en otro campo o utilicemos el tabulador, no nos va a validar dicho dato, puesto que solo nos va a aceptar caracteres numéricos. Por otra parte, disponemos de desplegables, que son este tipo de campos que tienen una flechita en su zona derecha, que si la presionamos nos mostrará una serie de opciones de las cuales elegiremos la que más nos convenga. Asimismo, disponemos de campos que hacen referencia a ficheros de catálogo. Los ficheros de catálogo son archivos que vienen precargados inicialmente en Financis, o también pueden tratarse de ficheros que se van generando con la misma gestión del aplicativo, como por ejemplo pueden ser las entidades auxiliares, es decir, clientes y proveedores. Estos campos tienen varias formas de interactuar con ellos. Son fácilmente reconocibles porque van a contar en su zona derecha con un botón y unas flechas. Las flechas nos sirven para trasladarnos a lo largo del listado del campo. Lo podemos hacer presionando con el cursor del ratón, o si tenemos hecho foco en ese campo, con las flechas del teclado. Hacia arriba y hacia abajo nos vamos desplazando por el listado. Por otro lado, tenemos la ventana de este botón, que si lo presionamos nos aparecerá distintas opciones para poder interactuar con el campo. En este caso tenemos para dar de alta una serie de direcciones, que esto es importante puesto que nos evita tener que salir del formulario, dirigirnos a catálogos y desde ahí dar de alta el tipo de dato del campo con el que estemos trabajando. Tenemos la opción de editar y la opción de que se nos muestre la ventana de selección, donde vendrán listados todos los ítems de ese campo en concreto. Si por ejemplo vamos a la ventana de siglas direcciones, nos aparecerá esta ventana para poder seleccionar el dato que nosotros queramos. La forma más rápida de poder seleccionar en un listado, ya que en la mayoría de los casos son muy numerosos y sería muy dificultoso tener que buscarlo manualmente, es en este campo de descripción. Podemos ir tipeando caracteres y se va a ir desplazando la selección según
el inicio de las letras que hayamos escrito. En este caso, antes de terminar de escribir calle, ya se nos ha posicionado ahí. Con la C se nos posicionará en el primer ítem del listado que contenga una C y irá desplazándose según vayamos tipeando datos o dígitos. Por otra parte, una vez que hemos localizado el dato que queremos introducir en el campo, podemos hacerlo mediante la tecla Enter del teclado, con lo que se activaría el campo, o podemos hacerlo seleccionándolo y presionando este botón de selección, con lo que se nos introduciría el dato en el campo. En este desplegable podemos ver que contamos con diferentes atajos de teclado para poder acceder a estas opciones rápidamente. Si hacemos foco en el campo y presionamos, por ejemplo, Control V, se nos abrirá la ventana de selección. Para salir podemos hacerlo desde esta ventana, podemos hacerlo con escape, la tecla escape. Otra forma que tiene para completar estos datos se trata de una función de autocompletado que suele ser funcional en el campo del nombre o la descripción del campo o del dato o del listado que estemos editando. En este caso, si nosotros queremos poner una calle, iríamos escribiendo y se nos va a ir completando con el dato adecuado. Una vez que lo tenemos seleccionado, pulsamos el tabulador y ya queda validado el campo anterior. Estos campos, evidentemente, son del mismo tipo. País, provincia, municipio, tienen las mismas opciones. El botón de la zona derecha, evidentemente, desplegará tantas opciones como el campo o el dato a introducir en el campo requiera. Estos tienen solamente para alta y para la selección. Este, sin embargo, tiene también para la edición. Por otro lado, disponemos de casillas de selección, como estas que vemos aquí, que son complementarias y pueden ser marcadas o desmarcadas tantas aquellas como queramos, puesto que permiten la multiselección. Y por el lado contrario disponemos de botones de opción que son excluyentes, es decir, podemos tener 2, 3, 4 o todos los ítems necesarios, pero solo vamos a poder seleccionar uno de ellos. De otra forma, contamos con solapas o pestañas que nos van a mostrar diferentes ventanas y a las cuales podemos acceder también mediante el teclado. Para eso debemos presionar la tecla Alt. Veremos que se hace foco en las solapas. Una vez que está hecho foco, podemos utilizar las flechas del teclado para desplazarnos a través de las solapas, o también podemos utilizar sotajos de teclado. Si observáis, cuando hemos presionado la tecla Alt, han aparecido ciertos caracteres subrayados. El carácter subrayado de cada una de las solapas es su atajo de teclado. Si queremos acceder a esta solapa de contable 4, que vemos que el carácter que tiene subrayado es el número 4, deberíamos teclear al 4 y nos accederíamos directamente a esa solapa. Si queremos ir a la primera solapa, datos 1, al D, y accederíamos a la solapa. Por otro lado, disponemos de los botones de control, que son ciertos botones que nos van a dar o van a realizar una acción en cada una de las ventanas, y son las acciones habituales de grabar, cerrar, etcétera. Por otro lado, disponemos también de teclas de función que nos van a realizar algún tipo de acción o proceso cuando son presionadas, y en cuyo título vamos a poder ver la acción que realiza. A la derecha del mismo tendremos su atajo de teclado. Hay una cuestión importante a reseñar con las flechas de este tipo que vienen contenidas en los formularios de Financis RP. Os lo voy a mostrar
en esta solapa, concretamente en este campo. Estamos acostumbrados en otro tipo de formularios y páginas web que en este tipo de flechas, cuando presionamos la flecha superior, subimos en la jerarquía, en este caso numérica, del listado, y cuando presionamos la tecla inferior, descendemos en la jerarquía del listado. Pues bien, en Financis RP tratamos este tipo de flechas de otra manera. Nosotros consideramos que en este caso, que es un campo numérico, se trata de una lista en la cual en la parte superior se encuentra el primer dígito, en este caso el 0, y en la parte inferior se encuentra el último dígito de la lista, 10, 20, 30, etcétera, la que sea. Nosotros las flechas lo que hacemos es desplazarnos a lo largo de la lista de forma vertical. Es decir, si nosotros tenemos el 0 en la parte superior y el 10 en la parte inferior, el listado se muestra verticalmente. Lo que hacemos con la flecha inferior es desplazarnos verticalmente a lo largo del listado. Y con la flecha superior nos desplazamos verticalmente hacia la parte superior del listado, hacia el principio de la lista. Con respecto a la captura de fechas, podemos encontrarnos en ciertos casos que la fecha es recogida mediante la selección previa en un calendario, aunque disponemos de flechas para movernos día arriba, día abajo, y existen otros formularios en los que las fechas podemos recogerlas manualmente. En estos casos podemos capturar la fecha introduciendo los 2 dígitos del día, los 2 dígitos del mes y de los 2 dígitos finales del año, sin ningún tipo de carácter separador. Y nos recoge la fecha perfectamente cuando tabulamos o hacemos zoco en otro campo. Si queremos utilizar algún carácter separador, tenemos que tener la precaución de digitar el año con 4 caracteres. Así, si ponemos así, deberemos introducir el año con los 4 dígitos y nos recoge la fecha correctamente. Cuando utilicemos un carácter separador, siempre hay que digitar la fecha con 4 dígitos. Por otro lado, en cuanto a la captura de cuentas contables, podemos observar en este caso que aquí tenemos unos campos para determinar la cuenta contable de esta partida. En ciertos formularios encontraremos estas opciones que también vamos a encontrar de forma genérica en los parámetros de la empresa. Estas opciones nos dan la capacidad de recoger la cuenta contable en este caso, pero también es válido para cualquier tipo de fichero de catálogo o fichero maestro. Pues nos darán la opción de tomarlo o recoger el dato por código. En este caso de las cuentas podemos meter sin ningún tipo de carácter separador el número de cuentas si nos lo conocemos. Por ejemplo, esta, que es una cuenta de un banco, cuando tabulamos ya se encarga el sistema de poner sus niveles en el plan contable. Siempre nos va a agregar por defecto tantos ceros a la izquierda en el último nivel de cuentas. Es decir, no tenemos que tipear estos ceros. Como habéis visto, he puesto 57201 y al tabular me recoge la cuenta correctamente. Por otro lado, podemos seleccionar el dato que nos pide en estos campos, que es la cuenta al fin y al cabo, por su código. En ese caso no es válida la regla de meter la cuenta sin carácter separador, pero nos aparecen en el campo este desplegable para seleccionar o dar de alta o consultar la cuenta, en este caso pertinente, y unas flechas para movernos arriba y abajo por el listado de las cuentas. También podemos seleccionar la cuenta o cualquier otro fichero maestro por nombre. Se nos habilitará el campo correspondiente y a la par el botón para selección u otras opciones y las flechas para movernos en el listado de cuentas.
mediante el nombre. Y por último, una cuestión importante a conocer en aquellos formularios que contengan una rejilla de históricos. Es decir, son un fichero maestro que contienen sus históricos en una rejilla. Este tipo de formularios tiene la particularidad, vamos a cambiar aquí la fecha, para que esté dentro de los límites de la empresa. Tiene la particularidad que si nosotros ahora mismo grabamos este asiento, es un asiento que no está actualizado, no está en proceso de contabilidad, pero está grabado. Lo grabamos y nos lo ha actualizado el asiento. No hay ningún problema, ahora podemos editarlo, consultarlo, perdón, porque editarlo al estar actualizado no nos lo va a permitir. Lo podemos desactualizar. Lo hemos sacado de procesos contables y ahora si lo localizamos de nuevo tenemos el asiento desactualizado. Pues bien, si os fijáis en la fecha la podemos modificar. En otro tipo de formularios podremos modificar otro tipo de campos, pero todos aquellos que contienen su rejilla de históricos tienen la particularidad que si nosotros, sin haber interactuado con ninguno de los históricos, cambiamos cualquier dato del formulario, cualquiera de sus campos, y cerramos sin grabar los datos, evidentemente no nos cambia ese dato. Pero si nosotros cambiamos cualquier campo, cualquier dato que sea editable en el formulario e interaccionamos con uno de los ítems o uno de los registros de su rejilla de históricos, nos va a grabar directamente la fecha o el dato de aquel campo que hayamos editado. Aunque salgamos ahora con el botón de F9 que no grabe, nosotros ya se ha quedado grabada la fecha cuando hemos interaccionado con uno de los ítems o las líneas o los registros de su rejilla de históricos. Es un dato conceptual importante que debemos tener en cuenta.